Este viernes pasado, la presidenta de la República aseguró que durante la llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, la llamada fue el jueves, no se tocó el tema del envío de petróleo mexicano a Cuba. Sin embargo, el sábado, Donald Trump afirmó exactamente lo contrario. Dijo textual: le pedí a la presidenta que no queremos que México esté enviando petróleo allá, y ella no lo está enviando. Fue muy buena al aceptarlo. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Le dije, mire, no queremos que estén enviando petróleo allá, y ella no lo está enviando. Bueno, y esta mañana la presidenta de la República dijo que el envío de petróleo a Cuba se resolverá por la vía diplomática sin buscar confrontaciones con nadie. En tanto, el gobierno de México coordinará con la Embajada de Cuba el envío de insumos a la isla como parte de la ayuda humanitaria anunciada previamente. Estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí, de exactamente pues qué es lo que necesitan. Entonces, ya en su momento informaremos con todo detalle. Por su parte, este lunes, o sea, hoy, el presidente de Estados Unidos afirmó mantener negociaciones con líderes cubanos. Desde su residencia en Florida, Mar-a-Lago, Trump estima que este diálogo culminará en un buen acuerdo. Insiste en que la isla es una nación fallida. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla. ¿Qué quiere ver de Cuba? Es decir, ¿qué necesita ver para llegar a ese tipo de acuerdo? Creo que vamos a lograr un acuerdo con Cuba. Creo que seremos amables. Hay una situación que es muy mala para Cuba. No tienen dinero, no tienen petróleo. Venezuela, ellos vivían del dinero y del petróleo venezolano. Estamos empezando a hablar con Cuba. Sí, ya empezamos. Necesitan ayuda por razones humanitarias y estamos comenzando a hablar con Cuba. No creo que mucha gente que vive en nuestro país haya sido tratada muy mal por Cuba. Todos votaron por mí y queremos que sean tratados bien. Nos gustaría poder permitirles regresar a su país. No han visto a su familia ni a su país durante muchas décadas. Así que vamos a trabajar en eso. Yo podré resolverlo, ¿sí? En todo este contexto, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, el gobierno cubano, se dice dispuesto a reactivar y ampliar la colaboración con Estados Unidos sin renunciar a la independencia y defensa de su soberanía. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana propone renovar dicha cooperación, luchar contra el narcotráfico, evitar el lavado de dinero, la trata de personas y el terrorismo, así como reforzar la ciberseguridad. El comunicado también negó albergar bases de inteligencia o militares extranjeras. Además, sentenció que la isla, Cuba, no es una amenaza para la seguridad estadounidense, como lo señala el presidente Donald Trump. Me da mucho gusto saludar a Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador de varios medios, pero sobre todo de este medio, los lunes, cada noche sin falta. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pepe, buenas noches. México está acatando las órdenes de Trump, por no decir obedeciendo, que es una palabra muy fea. Pues mira, yo creo que tenemos evidencias muy claras de que ha cedido la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones del gobierno norteamericano. Creo que era insostenible en estas circunstancias mantener estos envíos de petróleo al régimen cubano, envíos pues, frente a los cuales no había pues, ningún pago, era prácticamente un regalo. Un regalo, sí, una ayuda humanitaria. Que pues difícilmente podría entenderse como ayuda humanitaria porque pues hay muchas evidencias de que ese combustible no era para atender las necesidades de la isla, sino que tenían otros destinos. Y yo creo que ahí lo que estamos viendo es que
que se ha perdido ese espacio de maniobra que tenía la política exterior mexicana durante algún tiempo, en donde podía haber desde luego mucha coordinación, donde había pues la disposición de México de aceptar las peticiones de los Estados Unidos en muchos ámbitos, pero se reservaba ciertos aspectos de su política exterior en donde pues se mostraba hacia afuera esta independencia de la política exterior. Esto en el nuevo desorden internacional pues ha desaparecido. Ya no existe ese margen. La presidenta todavía hace algunos días sostenía que se iba a mantener esa relación energética con la isla, y esto pues después de la presión directa del gobierno de los Estados Unidos terminó. El entuerto también implica que lo que vemos es una posición de nuestro país en donde no es clara la postura que se toma desde el gobierno, los argumentos que ha esgrimido públicamente la presidenta Sheinbaum en sus conferencias, pues no han sido claras. Esto de la soberanía, la solidaridad. Hablaba de que esta era una decisión soberana, pero que finalmente esta decisión la iba a tomar Pemex, como si Pemex estuviera por encima de la decisión de quien encabeza la política. Se hizo bolas mexicana. la presidenta. Yo creo que se hizo bolas. Le cuesta mucho trabajo pues plantear con claridad, le cuesta mucho trabajo plantearle pues en principio a sus propias bases, muchas de las cuales tienen una simpatía ideológica de muchas décadas. Fíjate que ocurrió con el algo régimen cubano. Tienes toda la razón, ocurrió algo el sábado cuando la plenaria de Morena, cuando comenzaba la plenaria de Morena, tuvo participación Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, y ante los presentes, que eran muchísimos, les dijo que México iba a seguir mandando petróleo a Cuba. ¡Ah, caray! Y entonces hoy la presidenta dice, no, momento, yo creo que le jaló las orejas al canciller porque no estaban de acuerdo, están descoordinados, es como un equipo de fútbol, ¿no? Sí, yo creo que vemos descoordinación, vemos también de la propia presidenta una posición pública que no termina de ser clara, y me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre. La presidenta creo que toma una decisión muy complicada, pero en donde en última instancia está el interés nacional por encima de cualquier otro. Me parece que lo que hemos visto es una intensificación de las presiones e incluso una amenaza de castigar con aranceles a nuestro país si es que sigue esta política tan dadivosa con el régimen. Y estamos viviendo una contradicción, ¿no? Una contradicción a nivel presidenciales. Por un lado, Trump dice una cosa, por otro, la presidenta dice la siguiente, pero sin embargo, quien lleva la mano en la narrativa es Trump. Por supuesto, aquí también lo que encontramos es lo difícil que es el diálogo, la negociación con el presidente de los Estados Unidos. Después de la conversación telefónica de hace unos días, pues parecía que había sido efectivamente una conversación muy cordial, muy amable. Leímos los piropos de Donald Trump a la presidenta Sheinbaum, pero no desaprovecha en ningún momento la oportunidad del presidente Trump en mostrar que el que manda es él, que el resto del mundo se pliega a sus antojos. Con esta declaración ahí en el avión del presidente de los Estados Unidos, en donde dice, yo se lo pedí y ella de inmediato accedió a mis peticiones, pues dejando en una posición muy comprometedora a la presidenta Sheinbaum. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Hasta pronto. Gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.